Hola, saludos, televidentes y radioescuchas. Tratemos hoy día de penetrar en un tema insólito, pero me parece que importante. El mundo, el planeta, vive una suerte de reedición de las épocas paganas, guardando proporciones. El paganismo más era una conducta, un comportamiento social generalizado, y no era precisamente un asunto que estuviera relacionado con la religión, aunque también. Era un comportamiento social en el cual había desparpajo, impudicia, imprudencia, crueldad, maldad, sangre, guerra por todas partes, esclavitud, un desprecio profundo por la vida humana, una prepotencia y una arrogancia de los emperadores, de los gobernantes respecto de los súbditos. Eso era el paganismo. Cuando llega una idea luminosa a partir de Judea, porque fue el pueblo judío, el pueblo israelita, el que inauguró por primera vez la espiritualización del mundo, de que el mundo no solamente era materia y energía, sino que había una dimensión superior que lo regía todo y que valía la pena preocuparse de ello. Eso es el judaísmo. Más tarde, como una rama de esta visión del mundo, de esta visión espiritual, se desprende un profeta, un predicador, Jesús, uno más de los muchos que tuvo Israel, Ezequiel, Isaías, Daniel y todos ellos, gente sumida en la más grande de las pobrezas, que tenía sin embargo una gran riqueza espiritual. Y Jesús no fue la excepción. Jesús de Galilea, al norte de Judea, una región muy pobre, Nazaret, de donde salían realmente los descontentos sociales y esta avidez de una experiencia espiritual más allá de las apetencias cotidianas materialistas. Es Judea. Mi opinión personal es que Jesús, Yoshua, profesaba el judaísmo, tenía un conocimiento profundo de las escrituras y quiso reeditar, quiso encarnar en él las profecías, especialmente de Isaías y de Ezequiel, que hablaban de un Mesías sacerdote, porque por otro lado Judea esperaba un Mesías guerrero, un Mesías imperial, militar, que pudiese echar a los imperios predadores fuera de su territorio, incluyendo al imperio romano. Había una corriente de profetas, de predicadores que hablaban de un Mesías espiritual, de un Mesías sacerdote. Y eso fue, en opinión de muchos y también opinión mía, Jesús, que inauguró, como digo, o reeditó, puso en vigencia un viejo mandato bíblico, porque el ama a tu prójimo como a ti mismo no le pertenece a Yoshua, a Jesús. Está escrito en 2 o 3 pasajes anteriores en la Biblia hebrea. Bien, dije, hay una reedición del paganismo en tiempo actual. Hay una desespiritualización de la humanidad. Como que se ha botado al tacho la idea de Dios. Da vergüenza. Hoy tienen vergüenza de decir creo en Dios, tengo una religión. Les da vergüenza. Se han dejado invadir por los arrebatos arrogantes de la ciencia. Una ciencia que no ha descubierto sino lo epidérmico de los secretos del cosmos, de las varias dimensiones que tiene el universo.
pero eso ha hecho a partir del racionalismo, tenemos ya aproximadamente 3 siglos de eso, de la instalación de el Renacimiento, tenemos una especie de prepotencia, una especie de orgullo malsano, de arrogancia, de tirar al bote de basura todo lo que es el espíritu. Déjenme terminar la reflexión con algo. Ustedes han oído hablar cuando han estudiado la historia de la noche de los tiempos, la Edad Media, que surge por allí con la declinación del imperio pagano romano, siglo IV, V de la era cristiana, y empieza a instalarse el medioevo, la alta Edad Media, luego la baja Edad Media, aproximadamente 1000 años. La noche de los tiempos, la Edad Oscura, el oscurantismo. Sí, ¿por qué razón? Porque las ideas espirituales fueron a afincar en pueblos bárbaros, los pueblos del norte de Europa, toda esa germanía, esa germanidad, sajones, anglos, francos, teutones, escandinavos, nórdicos, eslavos, víctimas de un clima hostil, de una naturaleza avara, asumieron el cristianismo, claro está, a la manera de ellos, a la manera bárbara. Un poco más al sur, en la propia Europa, un grupo de depositarios del viejo imperio romano fundaba otro imperio espiritual sobre las ruinas de aquel, llamado el papado, el Vaticano, con siglos de abuso, prepotencia, maldad, hoguera, tortura, arrogancia, orgullo. Los papas eran, y de alguna manera no han dejado de serlo, emperadores. Emperadores que manejan miles de miles de miles de millones de fortuna. ¿Qué haría Jesús si resucitara y viera eso? Que en su nombre se ha instalado eso. Una auténtica, enorme y descomunal monarquía. Les está hablando un judeo cristiano. Así es. Y que extraña, de alguna manera, un periodo de espiritualización para este mundo invadido, víctima de un materialismo moral asustante, sangre, crueldad, guerra, depredación, kevinportismo, masacres, secuestros. Amigas y amigos, sí me he permitido recordar un poco de historia, vinculado este recuerdo con los afanes evidentemente religiosos de religarnos, de ahí viene religión, con la idea de Dios. Tanta falta nos hace. Muchas gracias. Quiero indicar a ustedes que nuestra empresa de agua potable y saneamiento ambiental está preocupada todos los días de limpiar sumideros a razón de 400 diarios. 400 diarios, rejillas, sumideros, colectores, separadores, con una inversión de más de $1 millón al año. Esta es la garantía que tenemos. Frente al clima lluvioso e invernal no hemos tenido que lamentar aluviones, ni tapones, ni inundaciones, gracias a la previsión, a la inversión y a la técnica de nuestra empresa de agua potable y saneamiento de Quito. Bien, muchísimas gracias. Un abrazo para todos y hasta mañana.